Mi hija gritó frente a todos que yo era un padre ausente. Solo le dije, si eso es lo que crees, entonces a partir de hoy será verdad. Eso fue hace 3 semanas. Todavía recuerdo cómo todos en la sala del colegio se quedaron en silencio, mirando a una adolescente llorando y a mí con las llaves en la mano, sin levantar la voz, sin explicarme, sin defenderme. Solo me di vuelta, firmé el documento que necesitaban y me fui. Ese fue el momento. El punto de quiebre que nadie entendió y que mi exesposa convirtió en una guerra. Y sí, antes de eso, yo hacía absolutamente todo por mi hija. La gente cree que un padre presente es el que aparece en fotos. Yo era el que aparecía en facturas, pagos, matrículas, llamadas, reuniones y noches enteras trabajando para que nada le faltara. Pero cuando tu propia hija repite las palabras de otra persona, duele de una forma que no sabría describir sin sonar dramático. Lo que nadie sabe, lo que nadie vio, es cómo llegamos hasta ese día. Porque esa escena no nació ahí. Fue el resultado de años de manipulación, silencios incómodos, dudas sembradas y una mujer que sabía exactamente cómo voltearlo todo para quedar como víctima. Y sí, voy a contarlo. Desde el principio, desde mucho antes de que mi propia hija me mirara como si yo fuera un extraño. No sé cuándo exactamente empezó a romperse todo. A veces pienso que fue el día en que mi exesposa, Claudia, me dijo que yo era mejor proveedor que papá. Otras veces creo que fue mucho antes, cuando acepté que ella decidiera cada cosa sobre nuestra hija, Laura, para no generar discusiones. Yo trabajaba 12 horas diarias y la verdad, llegaba tan cansado que cualquier pelea me parecía una pérdida de energía. Claudia se quedó con la custodia cuando nos separamos, no porque yo no quisiera a mi hija, sino porque en ese momento yo todavía estaba intentando estabilizar mi vida después del divorcio. La idea era simple: mientras yo conseguía un mejor trabajo, arreglaba el apartamento que heredé de mi padre y ordenaba papeles, Laura estaría con ella durante la semana. Yo tendría fines de semana alternos y vacaciones. Era un acuerdo temporal, o eso creí. El problema es que, desde ese momento, todo empezó a pasar a través de Claudia. Absolutamente todo. Si Laura necesitaba algo para el colegio, no me llamaba. Me llegaba un mensaje frío: la niña necesita uniforme nuevo, vale tanto. Si había un viaje escolar, lo mismo: paga esto hoy, por favor. Nunca aún podemos hablarlo, nunca aún ella quiere. Solo órdenes empaquetadas como solicitudes. Y yo pagaba, sin discutir. Siempre he sido así: si tengo la posibilidad de ayudar, ayudo. Además, Laura nunca fue una niña que pidiera cosas caras. Era más del estilo de libros, talleres de arte, materiales para proyectos, cosas normales. Solo que, casi nunca veía esos proyectos terminados. Cada vez que la veía y le preguntaba cómo le había ido, ella decía cosas como: lo hicimos en el colegio, profe no dejó llevarlo, no fue tan importante. Y yo no sospechaba nada, de verdad que no. Los fines de semana que nos tocaban, al principio ella llegaba feliz. Se tiraba en mi sofá como si fuera un colchón gigante y me pedía que le preparara pasta con mantequilla, un plato ridículo de simple pero que siempre le encantó. Tenía ese hábito de dejar sus zapatos justo al lado de la puerta y de caminar por el apartamento con medias distintas. Un día azul, otro día verde, nunca combinaban, y yo adoraba eso. Era como ver un pedacito de libertad en ella. Pero poco a poco, fue llegando diferente, más seria, más distante. A veces ni siquiera traía su maleta. Otras, se quedaba todo el fin de semana pegada al celular. Cuando le preguntaba si quería salir, decía: no sé, es que estoy cansada. O cosas del estilo: mamá dijo que hoy no era buen día. Y yo tragaba. La última vez que quise llevarla al parque donde solíamos ir cuando era pequeña, me dijo que ya no le gustaba porque ese parque da pena. Y no sé por qué, pero esa frase me dolió más de lo que debería. Mientras tanto, Claudia se mostraba impecable en redes. Publicaba fotos de Laura con frases tipo: la razón de mi vida, todo lo hago por ti, mi princesa. Y a mí me etiquetaban amigos en común diciendo: qué mamá tan dedicada. Yo ni contestaba. La verdad, nunca me importó competir en esa parte. Lo que sí me empezó a preocupar fue que cada vez que pedía ver a Laura un día distinto, pasaba algo. Está enferma, está con exámenes, tu apartamento es muy pequeño, ella no se siente cómoda. Las excusas cambiaban, pero el mensaje era el mismo: tú sobras. Y aún así yo seguía pagando todo: la matrícula del colegio, el transporte, los talleres, la suscripción de una plataforma educativa, el seguro de salud, y hace poco, incluso unas clases de inglés que Laura nunca mencionó, pero que según Claudia la tenían feliz. Al principio pensé que Laura estaba pasando por una etapa, adolescencia, cambios,
hormonas, uno trata de no tomárselo personal. Pero el tono cambió el día que me llamó hipócrita. Lo dijo bajito, como probando. Yo estaba sacando la basura y ella estaba en el sofá. Levantó la vista del celular y soltó: mamá dice que solo haces cosas para quedar bien, que nunca te importa de verdad. Y yo me quedé quieto. Fue como si me hubieran tirado agua fría por la espalda. No le respondí. Solo le dije: ¿listas para irnos? Y ella rodó los ojos. Ese fue uno de los primeros momentos en que sentí que ya no estaba hablando con mi hija, sino con las palabras de otra persona, con un guión que alguien más le entregó. Pero aún así, yo seguía creyendo que con tiempo y calma todo se arreglaría. No sabía que íbamos directo a la escena del colegio. No sabía que ese día, frente a todos, mi hija repetiría la mentira más dolorosa que alguien puede decirle a un padre. Y menos sabía lo que descubriría después. El día del incidente yo ni siquiera debía estar en el colegio. Había ido solo a dejar unos documentos que me pidieron para la renovación del seguro escolar. Entré rápido, pensando en volver al trabajo antes de que empezara una reunión. Pero cuando pasé cerca del auditorio escuché mi nombre. No sé por qué me detuve. Tal vez por costumbre. Tal vez porque llevaba semanas sintiendo que algo estaba a punto de reventar. Me asomé por la puerta entreabierta. Había un evento del curso de Laura, una especie de presentación de valores familiares. Los padres estaban sentados al frente y varios estudiantes leían textos sobre sus familias. Yo no tenía idea de que eso era hoy. Nadie me avisó. Nadie me dijo que Laura presentaría. Y ahí estaba ella, con un papel en la mano, nerviosa, mordiéndose el labio como cuando era pequeña. La reconocí por la camiseta azul que siempre usa cuando no sabe qué ponerse. Mi primera reacción fue sonreír. Pensé: qué linda, ojalá me vea aquí. Pero lo que siguió, todavía me cuesta procesarlo. Una profesora la animó a empezar. Laura respiró hondo y dijo: Yo quiero hablar de lo que significa crecer sin un papá presente. Sentí que alguien me golpeó en el estómago. No reaccioné, ni siquiera entré. Me quedé detrás de la puerta, paralizado, escuchando a mi propia hija hablar como si yo fuera un desconocido. Ella siguió: mi mamá siempre ha hecho todo sola. Ella es la que paga mis cosas, la que está conmigo en el colegio, la que se preocupa. Mi papá, no sé, él no aparece mucho. La profesora sintió, como si todo eso fuera verdadero. Algunos padres hicieron caras de lástima. Y mi hija parecía insegura, como si estuviera repitiendo algo que le habían dicho que debía decir. Yo sentí un calor en la cara, una mezcla rara de rabia, vergüenza y un dolor que no sabía dónde acomodar. Quise entrar, detenerla, decir que era mentira, que yo estaba ahí, que siempre estuve, pero no lo hice. No sé si fue instinto o miedo a hacer una escena. Solo escuché. Entonces vino la frase, esa, la que me quemó el pecho. Mi mamá dice que cuando uno quiere, se nota. Y él no se nota. Se me nubló la vista. Ese momento, esa frase, esa sala llena de gente, todo se mezcló en una especie de ruido sordo. Después hubo un silencio incómodo. La profesora la abrazó. La gente murmuró. Y yo retrocedí, como si alguien me estuviera arrastrando hacia atrás por la camisa. Quise irme, quise desaparecer. Pero el universo decidió rematarme. Claudia salió del auditorio unos minutos después, con una sonrisa torcida. Me vio, y su cara cambió rápido, como si no esperara encontrarme ahí. ¿Qué haces aquí?, me dijo, cruzándose de brazos. Yo solo la miré. No sé si estaba pálido o rojo. No sé qué expresión tenía, pero ella, por primera vez en mucho tiempo, se puso nerviosa. Apartó la mirada y dijo: no deberías oír cosas que no te incumben. Me dio un impulso visceral. Un cortocircuito, algo que llevaba años acumulándose. ¿No me incumben?, pregunté, con la voz tan baja que casi no sonaba a mí. Claudia no respondió. Se acomodó el pelo. Miró hacia la entrada del auditorio como si tuviera prisa. Laura está diciendo su verdad, soltó. Su verdad. La verdad fabricada que ella llevaba meses moldeando como plastilina. Sentí una rabia tan fría que me asustó un poco. No era la típica rabia de gritar. Era una que ordenaba cosas, que hacía cuentas mentalmente, que hilaba todas las cosas raras que habían pasado en el último año, los gastos que yo pagaba, los materiales que Laura nunca tenía, las excusas, los cambios de actitud, la frase «tu apartamento es muy pequeño», las publicaciones de Claudia, las clases de inglés que Laura nunca mencionó, las veces que ella repetía palabras que sonaban ensayadas. Todo encajó, de golpe, como un rompecabezas que alguien arma por ti cuando estás demasiado cansado para entenderlo. Entonces Claudia dijo: solo no armes un drama, ¿sí? No es buen momento. Y ahí pasó algo dentro de mí, algo que no había sentido nunca. No grité,
No discutí, solo decidí. Tranquila, le dije, no habrá ningún drama. Ella frunció el ceño, confundida, y me marché. Caminé hasta el carro sin mirar atrás, sin llorar, sin temblar, con una calma rara, peligrosa, la misma calma que tenía en la escena del principio, la que me llevó a decirle a mi hija, si eso es lo que crees, entonces a partir de hoy será verdad. Yo no sabía aún exactamente qué iba a hacer, pero sí sabía que algo iba a cambiar para siempre. Cuando llegué al carro no arranqué de inmediato. Apreté el volante con ambas manos y cerré los ojos. Sentí un silencio tan denso que casi dolía. No era tristeza, no era rabia, era lucidez. Una claridad brutal que solo aparece cuando ya no quedan excusas que puedas contarte a ti mismo. Por primera vez en mucho tiempo, me hice una pregunta honesta. ¿Cuándo dejé de ser parte de la vida de mi hija? Porque yo sí estuve. Estuve en sus consultas médicas, en los pagos del colegio, en las reuniones que Claudia olvidaba mencionarme. Estuve cuando ella lloró porque la cambiaron de salón. Estuve con cada texto que le revisé, con cada cumpleaños que organicé yo solo porque su mamá tenía algo urgente. Pero estar no basta cuando alguien trabaja sistemáticamente para borrarte. Respiré hondo y encendí el carro. No supe a dónde quería ir, pero mis manos eligieron por mí. Manejé hacia mi apartamento, ese que Claudia tanto criticaba, ese que ella decía que no era espacio suficiente para una niña. Apenas entré, todo me pareció más pequeño, no físicamente, sino emocionalmente, como si de pronto ese lugar representara exactamente lo que yo había permitido, un rincón apartado, seguro pero aislado, donde yo existía mientras Claudia reconstruía la historia a su antojo. Me senté en el sofá y me quedé mirando mis manos. No sé cuánto tiempo pasó, minutos, tal vez una hora, pero fue ahí, en ese silencio, donde sentí el golpe más duro. Yo había cedido terreno sin darme cuenta. Había aceptado que Claudia filtrara lo que Laura debía saber. Había aceptado no estar en ciertas actividades. Había aceptado que ella definiera cuando yo interfería. Había aceptado ser un visitante en la vida de mi propia hija. Y en esa aceptación silenciosa, Claudia había construido una versión de mí que ahora Laura repetía frente a un auditorio lleno. Me levanté, abrí el cajón donde guardo papeles importantes, saqué recibos, comprobantes, mensajes impresos, correos. Todo lo que demostraba lo que yo hacía por mi hija, no por vengarme, sino porque necesitaba recordarme a mí mismo que yo no era ese fantasma que Claudia dibujaba. Puse todo sobre la mesa, y algo en mí hizo clic. Ese era el momento, ese instante exacto donde uno deja de justificarse y empieza a actuar. Me escuché decir en voz baja, no voy a pelear porque me vean, voy a pelear por estar. Y con eso, mis prioridades cambiaron por completo. Abrí el computador. Busqué abogados especializados en custodia, busqué información sobre manipulación parental, busqué leyes, busqué todo, pero mientras más leía, más se transformaba algo dentro de mí. La rabia se volvía enfoque, la tristeza se convertía en decisión, y la culpa, en una especie de energía que me empujaba hacia adelante. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Claudia. Por favor, no la confundas. Estuvo sensible hoy. No la busques esta semana. Esa frase fue la chispa final. No la confundas, como si yo fuera un riesgo, como si mi presencia fuese un problema. Leí el mensaje varias veces. Sentí que algo se endurecía en mi pecho. No era odio, era hartazgo, un límite que por fin aparecía. Escribí una respuesta, corta, precisa. No te preocupes, estoy tomando decisiones importantes. La dejé en visto. No quería una pelea, no quería explicaciones, quería acción. Esa noche no dormí, pero no por ansiedad, por planificación. Pensé en cada escenario, en cada paso, en qué significaba realmente ser un padre presente. No el que Claudia quería que yo pareciera, sino el que Laura necesitaba en realidad. Y mientras amanecía, me di cuenta de algo que me partió y me reconstruyó al mismo tiempo. Mi hija estaba aprendiendo una historia falsa sobre mí, pero aún estaba a tiempo de enseñarle la verdadera. No lo haría con gritos, ni con discusiones, ni con acusaciones. Lo haría con hechos, con presencia real, con límites firmes y, sobre todo, con una decisión que ya no tenía marcha atrás. Yo no iba a dejar que me borraran de la vida de mi hija. Aún no sabía cómo sería la pelea, ni cuánto costaría, ni qué heridas personales iba a tener que abrir. Pero una cosa sí estaba clara. La frase que le dije, entonces a partir de hoy será verdad, no era una rendición, era una promesa, una advertencia silenciosa, el inicio de la versión de mí que nadie iba a poder borrar. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba.
Habían pasado 5 días desde aquel auditorio, 5 días desde que mi hija gritó que yo era un padre ausente, 5 días en los que Claudia no permitió que Laura me llamara para no alterarla, 5 días en los que yo, por primera vez en años, dejé de esperar y empecé a moverme. Tenía una carpeta nueva, documentos ordenados, asesoría legal y algo que nunca había tenido, una dirección clara. Ese día, recibí un mensaje que no esperaba, no de Claudia, no de Laura, de la directora del colegio. Señor, necesitamos que venga hoy. Es importante. No dio detalles, no dio contexto, solo pidió que fuera. Y en cuanto llegué al colegio, entendí que ese llamado no era casual. El pasillo. La directora me condujo a su oficina sin decir una palabra. Pero antes de entrar, escuché voces. No reconocí la primera. La segunda, sí, era Laura. Mi hija estaba llorando. No pude entrar de inmediato. Esperé que la directora me diera la señal, pero escuché una frase, baja, quebrada, que me perforó. Yo no sabía nada. Algo no encajaba. Laura no lloraba así por una típica peleíta familiar. Había descubierto algo, y sonaba como si le hubiera roto el piso. La directora abrió la puerta. Laura estaba sentada, las manos en el rostro, los ojos hinchados. Y frente a ella estaba la orientadora, sosteniendo una hoja impresa. No era un informe, era una captura de pantalla, de una conversación, de Claudia. El giro. Cuando entré, Laura levantó la mirada. No dijo papá, no salió corriendo a abrazarme, no hizo una escena dramática, solo me miró. Y en sus ojos había algo que nunca le había visto, vergüenza y miedo mezclados. La orientadora me entregó la hoja sin una palabra, y cuando la leí, sentí que se me endurecía el estómago. Era un chat entre Claudia y el padrastro de Laura. Mensajes cortos, recientes, de esa misma semana. Dile que él nunca paga nada. No lo dejes acercarse a la niña. Si hablas mal del frente a sus amigas, mejor. Que quede claro que no sirve. La niña tiene que repetirlo también, que no empiece a dudar. Y lo peor, al final, había una nota de voz transcrita. Haz que Laura diga eso en el homenaje del colegio, que suene convincente. Sentí que la carpeta que llevaba en la mano pesaba el doble. No era imaginario, no era exageración, no era cosas de adultos. Habían usado a mi hija, manipulado directamente. Laura bajó la cabeza, temblando. Papá, yo no sabía que mamá estaba hablando de ti así. Yo solo repetí lo que ella decía. Yo pensé que, tragó saliva, pensé que tú no querías estar. No la interrumpí, no me moví, no dije no pasa nada, no dije te entiendo, solo la escuché. Yo revisé mi tarjeta del colegio, y la del mes pasado, y la del año pasado, y todo estaba pagado. Todo estaba a tu nombre. Y le pregunté a mamá, y lloró, pero esta vez con rabia, y se enojó y dijo que dejara de meterme donde no me correspondía. La directora intervino con delicadeza. Laura vino sola a mostrarnos esto. No quiere volver a su casa hoy. La frase cayó como una piedra. Laura no quería regresar a casa, no con su madre, no con su padrastro, no al lugar donde la habían usado para destruirme. La orientadora me miró, seria. Señor, su hija tiene miedo y está pidiendo ayuda. La decisión. Me acerqué a Laura despacio, sin prisa, sin impulso, solo, con presencia. Ella levantó la mirada, insegura, y yo, sin levantar la voz, sin cargar de emociones el momento, le dije, Laura, quiero que estés conmigo hoy, si tú también quieres. Ella no dudó, se lanzó hacia mí y me abrazó tan fuerte que sentí que se me quebraban años enteros de silencio. La directora habló después. Podemos apoyar su solicitud si desea declarar esto formalmente. Lo que ella mostró es grave. Y ahí llegó el momento, el instante que había estado evitando por años, el cruce de caminos, el punto donde ya no se podía regresar a que todo siguiera igual. Saqué la carpeta que había preparado, la misma que llené en mi apartamento en esa noche de claridad brutal. La puse sobre la mesa y dije, no voy a permitir que vuelvan a usar a mi hija. Hoy mismo iniciamos el proceso. La directora asintió, la orientadora también. Laura me apretó más fuerte, como si temiera que retrocediera, y con la misma frialdad con la que uno firma un documento importante, le dije, voy a proteger a mi hija, de quien sea, incluso de ti. Claudia perdió el color, el aire, la voz, y por primera vez en muchos años, entendió que yo ya no era alguien a quien podía controlar. Si esta historia te está gustando, suscríbete. En Mele Reddit, un video nuevo cada día. Claudia se fue de mi apartamento sin despedirse de Laura, ni un abrazo, ni un te quiero, ni siquiera un no hablamos mañana, solo un portazo tembloroso,
y esa respiración rota que tienen las personas cuando el mundo deja de girar a su favor. Laura se quedó de pie, mirando la puerta cerrada. ¿Puedo quedarme aquí hoy?, me preguntó, con la voz tan bajita que casi no la escucho. Puedes quedarte el tiempo que quieras, respondí. No hubo discurso emocional. No hubo ahora si voy a ser mejor padre. No era el momento. Le preparé la habitación de invitados. Le dejé una botella de agua en la mesa de noche. La cobijé sin tocarla, sin invadirla, y cuando salí del cuarto, supe que esa noche marcaría el inicio de una guerra que yo no había empezado, pero que iba a terminar. A las 7 de la mañana siguiente recibí una llamada de un número desconocido. No contesté. 30 segundos después, un mensaje. Soy Ana, abogada de Claudia. Necesitamos hablar. Casi me reí. Era tan típico de Claudia. Perder el control, entrar en pánico, llamar abogados para intimidar. 10 minutos después llegaron 3 mensajes más. Laura es menor de edad. No puedes retenerla. Hablaremos de custodia. Está secuestrando a mi hija. Secuestrando. Mientras Laura dormía en la habitación de invitados, yo preparaba café. Respondí con una sola frase: no respondas por ella. Laura decidirá. Y del otro lado hubo un silencio largo antes de la última respuesta: nos veremos en el tribunal. La audiencia de emergencia fue 3 días después. Laura insistió en ir. No para hablar, no para testificar, solo para estar, para ver. Yo entré del lado izquierdo, Claudia, del derecho. Ella llegó con maquillaje perfecto, pero con un temblor en las manos que no podía esconder. Su abogada empezó a pintar un retrato dramático de un padre ausente que de repente quiere jugar a ser héroe. Sonaba casi a teatro, hasta que mi abogado abrió la carpeta y empezó a colocar documentos sobre la mesa del tribunal. Uno, otro y otro. Transferencias, contratos, recibos, comprobantes de mensualidades, correos del colegio, registros bancarios, historial médico pagado, mensajes, audios, todo ordenado, fechado, verificado. La abogada de Claudia tartamudeó, pidió revisar los documentos. La jueza dijo que ya lo estaba haciendo. Claudia empezó a sudar. Entonces llegó el audio. La voz de Claudia, clara, segura, calculadora. Dile que él no hace nada. Haz que lo diga en público. Que quede claro que él es el malo. Eso hará que la gente esté de nuestro lado. La sala se volvió de piedra. Nadie respiró. Laura miró a su mamá con una mezcla de pena y distancia. La abogada de Claudia la miró como si recién entendiera en qué clase de persona confiaba. Cuando el audio terminó, la jueza preguntó: «Señora Claudia, ¿tiene algo que decir?». Hubo un silencio incómodo. Claudia abrió la boca, pero la cerró sin emitir sonido. Se vio más pequeña que nunca, y la jueza no necesitó más. Custodia provisional a mi favor. Visitas supervisadas para Claudia. Psicoterapia obligatoria. Evaluación del entorno familiar. Prohibición de manipular emocionalmente a la menor. Claudia lloró, pero no era el llanto de una madre perdiendo a su hija. Era el llanto de alguien perdiendo su control. En la salida del tribunal, ella me alcanzó. Por favor, no me cuatse Laura. Yo soy su mamá. Y yo soy su papá, respondí. Y durante años jugaste a que yo no existía. Ahora tendrás que vivir con eso. Intentó tocarme el brazo. Puedo cambiar. De verdad puedo. Solo dame una oportunidad. Eso no me lo tienes que pedir a mí, le dije. Pídeselo a ella. Claudia giró hacia Laura, intentando sonreír. Pero Laura dio un paso atrás y se escondió detrás de mí, como cuando era niña y se asustaba con los truenos. Ese gesto la destruyó más que la sentencia. Claudia se quebró ahí mismo, sin elegancia, sin dignidad, sin máscara. Un colapso real de alguien que se quedó sin herramientas para manipular. La dejé ahí, no por crueldad, por coherencia. Esa noche, Laura cenó en silencio, pero por primera vez en años comió tranquila. Al final del día me quedé en la puerta de su habitación. ¿Puedo decirte algo?, pregunté. Ella asintió. No voy a obligarte a odiar a tu mamá, ni a alejarte de ella. Solo voy a darte algo que nunca tuviste del todo, un lugar seguro. Laura me miró durante varios segundos. ¿Puedo quedarme aquí para siempre?, susurró. Sentí un nudo en la garganta. Puedes quedarte el tiempo que necesites, le dije. Pero yo ya no era ese hombre que cedía para evitar problemas. Ese día empezó algo más grande que una disputa familiar. Ese día, Laura vio algo que nunca había visto en mí. Un padre que dejaba de defenderse y empezaba a luchar. Esa misma tarde, después de salir del colegio, llevé a Laura a casa conmigo. No a visitarme, no a pasar la tarde, a quedarse. Ella no dijo una palabra durante el trayecto. Solo sostenía el celular como si le quemara, viendo la captura del chat una y otra vez, como si ese texto fuera una línea que había dividido su vida en dos. Cuando llegamos a mi apartamento,
Laura dejó su mochila en silencio y se sentó en el sofá, abrazando sus rodillas. Yo no la presioné, no le pregunté nada, no intenté arreglarla, solo le dije, cuando estés lista para hablar, aquí estoy. No eran palabras para consolarla, eran para darle algo que en esa casa hacía años no tenía: seguridad. La llamada que lo detonó todo. No pasaron ni 20 minutos cuando el teléfono explotó en notificaciones. Primero, 5 llamadas de Claudia, después, mensajes de voz, luego, llamadas del padrastro de Laura. Ignoré todo, pero cuando empezó a llamar a Laura directamente, ella se encogió como si el nombre en la pantalla fuera un golpe. La miré. ¿Quieres que lo apague? Ella asintió, y yo apagué el celular sin darle explicaciones a nadie. 5 minutos después, tocaron la puerta. Golpes fuertes, torpes, urgentes. Claudia. No hacía falta asomarse por la mirilla para saberlo. Laura se tensó, se levantó de golpe, se escondió detrás del sofá, como si fuera una niña de 6 años otra vez. Y yo, respiré hondo. El momento había llegado. Abrí la puerta. Claudia entra, pensando que aún tiene poder. Claudia entró sin permiso, atropellada, roja, furiosa. ¿Dónde está Laura?, escupió. ¿Qué crees que estás haciendo? No puedes llevártela así como si fueras el héroe. No tienes derecho. Yo la dejé desahogarse, que hablara, que revelara lo que realmente era cuando nadie la aplaudía. Exijo que me la entregues ahora mismo, continuó, con el dedo acusador temblando. Ya mismo. Y si no lo haces, llamo a la policía. Sonreí, apenas. Llama. Ella parpadeó. El golpe emocional fue inmediato. ¿Cómo que llama?, dijo, aturdida. ¿Qué estás jugando? A nada. Hazlo. Llama. Quiero que repitas en altavoz que planeaste manipular a tu hija para que me acusara públicamente. Claudia se congeló. Yo tenía la captura en la mano. La puse en la mesa, sin brusquedad. Pero el impacto fue igual que dejar un arma cargada. ¿Qué es esto?, dijo, con la voz rota entre rabia y miedo. Tus palabras, respondí. Tus instrucciones, tus órdenes, tu abuso, tu manipulación de Laura. Ella intentó reírse, pero la risa murió enseguida. Eso está fuera de contexto. Laura salió de detrás del sofá, temblando. Mamá, no hay contexto para eso. El silencio de Claudia duró exactamente un segundo. Luego explotó. Tú no entiendes nada. Lo hice por ti. Él nunca estuvo, nunca te quiso. Laura no gritó, no lloró, no discutió, solo levantó el teléfono apagado. Tú me dijiste qué decir. Tú me dijiste que él no pagaba nada. Tú me dijiste que él no se preocupaba por mí. Tú me hiciste quedar como una desagradecida. Y ahí sí lloró, pero no por culpa, por traición. Claudia se acercó, intentando tocarla. Mi amor, yo. Laura retrocedió. No me llames así, no cuando me usaste. La caída empieza aquí. Claudia volvió sus ojos hacia mí, desesperada. Tú hiciste esto, dijo, señalándome. Tú la envenenaste, tú le metiste ideas. Tú estás manipulando todo esto para quitarme a mi hija. Yo no levanté la voz. No necesito manipular nada. Tus mensajes hablan solos. Le mostré el resto de la carpeta. Boletas pagas, matrículas a mi nombre, transferencias documentadas, correos del colegio, estados de cuenta, todas las pruebas que ella había negado durante años. Y finalmente, la grabación que me dio la directora. La nota de voz donde Claudia decía, haz que lo diga en el homenaje, que suene real. Él nunca va a tener cómo defenderse. Cuando Claudia la escuchó, se derrumbó. No físicamente, aún no. Primero se derrumbaron los ojos, después la postura, la altivez que siempre cargaba, y lentamente, la máscara. Dijo, yo solo quería que ella se quedara conmigo. Laura dio un paso atrás, como si cada palabra fuera veneno. Si querías eso, no tenías que inventar nada, dijo. Solo tenías que ser mi mamá. La frase que cerró la escena. Claudia volvió a mirarme con ira y súplica mezcladas. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. La pregunta sonaba como miedo real por primera vez. Yo recogí la carpeta, la guardé con calma, la miré directo a los ojos. Ella sonrió, roto pero real. Fue la primera grieta por donde entró un poco de luz. Las primeras 2 semanas con Laura fueron silenciosas, no incómodas, no tensas, silenciosas como una casa que aprende a respirar distinto. Ella se levantaba tarde, tomaba desayuno sin prisa, no revisaba el celular, no hablaba de su mamá, no pedía nada. Solo existía, como si su cuerpo estuviera descansando de años de alerta permanente. Yo tampoco la presioné, le dejé espacio, le dejé tiempo, le dejé aire. Y lentamente, la casa empezó a tomar forma alrededor de ella. Guardó ropa en el closet, pegó fotos en la pared, puso su cepillo en mi baño, hizo playlists para cocinar juntos.
Había días en los que la escuchaba tararear en la ducha. Nunca pensé que ese sonido pudiera hacerme sentir tanta paz. Pero había otros días, donde la encontraba sentada en el sofá, mirando la ventana sin parpadear. Yo me sentaba a su lado, y ella solo apoyaba su cabeza en mi hombro. Esas eran las noches más difíciles. La primera visita con Claudia fue en un centro familiar, con una psicóloga presente. Laura se puso una sudadera grande y no se maquilló. Quería parecer más pequeña, menos visible. Cuando Claudia entró, traía una sonrisa demasiado grande para ser honesta. «Mi amor», dijo, con voz suave. Laura bajó la mirada. Claudia se acercó, pero la psicóloga levantó la mano. «A 2 metros, por favor». Claudia se tensó. Sentí que iba a protestar, pero no lo hizo. No podía. Hablaron 15 minutos, 15 muy largos. Claudia preguntaba, «¿Estás comiendo bien? ¿Tu papá te trata bien?». Y Laura solo respondía con monosílabos. Al final, Claudia dijo algo que la psicóloga anotó de inmediato. «Sabes que todo esto es culpa de tu papá, ¿cierto?». Laura levantó la cabeza, la miró directo, y por primera vez en mucho tiempo, no retrocedió. «No», dijo, «no lo es». Claudia palideció, literalmente. Yo no intervine, no era mi escena. Era de ellas, pero cuando salimos, Laura estaba llorando en silencio, no de tristeza, de rabia. «¿Por qué siempre tiene que hacerme sentir culpable?», preguntó, limpiándose las lágrimas con la manga. «Porque así controla a las personas», respondí. «Pero tú ya no estás ahí». Ella me miró largo tiempo. «No quiero volver». «No tienes que hacerlo sola», le dije, y se agarró de mi brazo como cuando tenía 5 años y cruzábamos la calle. La vida siguió su propio ritmo. Laura dejó de evitar el espejo. Empezó a cocinar conmigo. Volvió a reír, suavemente, como si aún no estuviera segura de que se le permitía. Yo la llevaba al colegio. Ella me contaba pequeñas cosas. La profesora que hablaba demasiado rápido. El tipo que hacía chistes malos. La amiga nueva que era medio rara pero buena. Detalles normales. Detalles sanos. Un día, mientras guardábamos platos, me dijo, «A veces siento que mi mamá me quiere, pero no como se debe querer». Y esa frase me atravesó, no porque fuera dura, sino porque era exacta. «El amor no es excusa para hacer daño», le dije. Ella se quedó en silencio, y luego asintió, lento, como quien descubre algo por primera vez. Cuando pensábamos que Claudia empezaba a aceptar la situación, hizo lo inevitable, publicó un video en redes. «Mi ex trata de quitarme a mi hija. Estoy devastada». Yo no iba a hacer nada, no quería guerra, no quería ruido, pero Laura lo vio, y ese día, se quebró. Lloró como no la había visto llorar antes, no de dolor, de hartazgo. ¿Por qué no puede dejar de mentir? ¿Por qué tiene que mostrarle a todos algo que no es? ¿Por qué siempre tiene que hacer ver que ella es la víctima? No tuve respuesta, pero Laura sí hizo algo que no vi venir. Subió una historia, ella, mirando a la cámara, sin lágrimas, sin maquillaje, sin rabia, solo verdad. «Estoy viviendo con mi papá porque necesitaba paz. Mi mamá me ama, pero también me hace daño. No me quita nadie. Estoy eligiendo, yo. El resto, no opinen». En 15 minutos tenía miles de mensajes. Gente apoyándola, otros preguntando, otros criticando. Yo le pregunté si quería que la ayudara a bajarlo. «No», respondió. «Quiero que lo vean». Claudia lo vio. Y esa noche, me llamó. No para gritar, no para discutir, para pedir algo que nunca pensé escuchar. «Necesito ayuda», dijo, con la voz rota. «No sé qué hacer, no sé cómo arreglar esto». Y ahí entendí algo. La caída de Claudia no había sido cuando perdió la custodia, ni cuando se reveló el audio, ni cuando la jueza dictó sentencia. La caída real fue cuando Laura dejó de ser manipulable. Ese día, Claudia perdió el único poder que siempre usó como arma. Esa noche, mientras Laura dormía, me quedé en la sala mirando la luz tenue. Pensé en todo lo que había pasado, el video, la audiencia, la visita, la manipulación, mi reacción y el peso de tener que ser el adulto que sostiene todo mientras intentan no romperse. Sentí cansancio, mucho, pero también algo más, algo parecido a tranquilidad, como si por primera vez en años la historia empezara a alinearse, como si, finalmente, hubiéramos salido del centro del huracán. El día de la última audiencia, Laura no quería ir, no porque tuviera miedo, sino porque estaba cansada de ver a su mamá actuar. Pero fue. Se puso una camisa sencilla, una que decía que no necesitaba disfrazarse para que le creyeran. Me tomó la mano antes de entrar a la sala, y por primera vez, no temblaba. Claudia estaba del otro lado. Se veía más pequeña, más apagada, como si hubiera pasado noches enteras sin dormir. Cuando nos vio entrar, intentó sonreírle a Laura,
Mi hija no respondió. La audiencia fue corta. La jueza revisó los últimos informes, los seguimientos de la trabajadora social, las declaraciones de Laura, los registros de visitas y el reporte psicológico actualizado. Claudia dijo que estaba en terapia, dijo que estaba cambiando, dijo que necesitaba tiempo con su hija. La jueza la escuchó con atención, pero sin compasión ciega, y cuando habló, lo hizo con una frialdad justa. Por el bienestar de la menor, la custodia permanece con el padre. La madre tendrá supervisión obligatoria y deberá completar el trabajo emocional requerido antes de solicitar cualquier modificación. Claudia se quebró. No gritó, no discutió, solo bajó la cabeza. Pero lo que realmente terminó de romperla no fue el fallo, fue Laura. Mi hija se acercó, despacio, con paso firme. Claudia levantó la mirada, como una persona que espera una absolución que no merece. Y Laura le dijo, con una voz que nunca le había escuchado: «Mamá, yo te quiero, pero no puedo volver a donde me hizo daño. No más». Esa frase no fue un golpe, fue un espejo, uno que Claudia llevaba toda la vida evitando mirar. Ella rompió en llanto, agarrándose la cara como si quisiera ocultarse del mundo, de sí misma. Los abogados se apartaron, la sala entera guardó silencio. Yo no intervine, no la consolé, no la enfrenté. No era mi momento, era el cierre de ellas. Cuando salimos, Laura respiró hondo, como si acabara de soltar un peso que llevaba años comprimido en el pecho. «¿Estás bien?», le pregunté. «Sí», respondió. «Por primera vez, sí». Y sonrió, pequeñito, honesto, limpio. Esa tarde la llevé a comer helado. Nos sentamos en una banca del parque, mirando a los niños correr. Ella apoyó la cabeza en mi hombro, igual que cuando era una niña. «¿Crees que mi mamá cambie?», preguntó sin mirarme. «No lo sé», respondí, «y no depende de nosotros». «Entonces, ¿qué depende de nosotros?». «Seguir sanando», dije, «y hacer una vida que valga la pena vivir». Laura se quedó en silencio, pensando. Luego tomó mi mano y entrelazó sus dedos con los míos. «Gracias por no soltarme», susurró. Y en ese instante supe que todo el desgaste, todo el miedo, todo el dolor, todo lo que soporté y todo lo que callé, había valido la pena. No porque gané un proceso, no porque Claudia cayó en sus propias técnicas, no porque la justicia me dio la razón, sino porque mi hija, después de tantos años en la tormenta, finalmente tenía un lugar donde respirar sin miedo. A veces, la verdadera venganza no es destruir a quien te dañó, es construir algo mejor para quien viene detrás de ti. Esa fue mi victoria, la única que realmente importaba. Si esta historia te gustó, suscríbete. En Mele Reddit, un video nuevo cada día.